Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que escuchéis mi voz o veáis el vídeo. Nos encontramos una vez más en el canal de Esoterismo Práctico para hablar de un tema de hermetismo. La verdad es que en muchas ocasiones cuesta empezar a hablar sobre un tema, esa introducción, ese entrar, cómo entrar en el día de hoy. Es algo que no tengo preparado nunca. Pero si tuviera que hacer, porque lo tengo que hacer una introducción, diría que por qué causa, por qué motivo envejecemos. No estoy hablando de morir. Yo digo envejecer. ¿Cuál es el motivo de por qué envejecemos? La ciencia nos explica cosas. Una nos explica que con el tiempo las células se van clonando y lo de las clonaciones no es bueno. Y cada vez van haciendo más lento su trabajo y cada vez van quedando más residuos en nosotros que ellas no pueden eliminar y que esa es la causa del envejecimiento. Y esta causa del envejecimiento que nos dice la célula, nosotros la entendemos. Nosotros la comprendemos perfectamente. Y nosotros, en vez de clonación y lentitud celular, denominamos mecanicidad. Ser mecánico. Ser mecánico no da arreglar cosas, sino estar dentro del mundo de la mecanicidad. La mecanicidad, al ser humano, nos envejece. Porque la mecanicidad nos hace entrar dentro del tiempo en unas octavas muy pesadas. Y las octavas pesadas hacen que tengamos que envejecer. Por la causa de espacio y tiempo. Voy a ver si soy capaz de explicarme. Esta conferencia que estoy dando, no podía pensar que le he dado en otras ocasiones. Es verdad, yo esta conferencia la he dado en otras ocasiones. Llevamos 30 y no sé cuántos años dando conferencias o más, ahora no tendría el cálculo, y seguro que la he dado. Pero tal como la he dado hoy, nunca. Porque primeramente es que no sé ni cómo la voy a dar. Entonces, difícilmente puede haber sido repetida. Ninguna de las 200 conferencias o más que podéis encontrar en este canal, nunca las he dado por igual. Jamás. Ni en todos mis años he repetido una conferencia que yo sea consciente. Parecidas, semejantes y muy pocas. ¿Por qué? Porque el hermetista no es mecánico. No es emulador. O sea, vamos a empezar por una ley. Una ley muy importante. El hermetista no hace culto a la personalidad. Hará culto al espíritu, al alma. Pero a la personalidad no le hace ningún culto. ¿Y qué es la personalidad? Un vehículo energético que crece con nosotros de los 0 a los 7 años y después se va robusteciendo. ¿Palabras mías? No. Palabras de grandes sabios, como puede ser Mago Jefa, como puede ser Bourdieu, como puede ser el maestro Samael. Pero son ciertas, son palabras que son ciertas. ¿Qué hace la personalidad? Imita. ¿Qué es imitar? Es incorporar tiempo a tu existencia. Mientras más imitador eres, más tiempo incorporas a tu existencia. Digamos, más envejeces. No solamente se envejece por la rotación que da la Tierra, la traslación que da la Tierra
alrededor del Sol o la rotación que hace ella sobre sí misma, llamada día o llamada año. No, se envejecen de muchas formas y de muchas maneras. Y si somos seres repetitivos, que a la personalidad le encanta repetir una y otra vez, porque no le gusta profundizar, y una vez que tiene una idea, se la ha aprendido, ya no quiere tener ninguna otra más. La esencia es todo lo contrario, que no opuesto, es todo lo contrario. Empezamos a envejecer. Si somos personas espontáneas, pero no espontáneas solamente de hablar y de gestos, no, espontáneo íntimamente, de pensamiento espontáneo, de sentimiento espontáneo, de movimiento espontáneo. Son personas, las espontáneas, que son personas que meditan. Porque solamente la meditación puede dar esa espontaneidad. Como los niños, con su capacidad de asombro y su espontaneidad. Si nosotros mantenemos esa espontaneidad y esa capacidad de asombro, el tiempo pasará. Porque claro, lo tendremos en un grado. Pero pasará de una forma muy diferente a cómo pasaría si fuéramos seres mecánicos o de mecanicidad, de repetir una y otra vez lo mismo y no salirnos del guión. Por eso, una de las causas que envejecemos, por la ley de la mecanicidad. Esta ley de la mecanicidad, en su lugar, está muy bien. Por ejemplo, la Tierra repite, y si no repitiera, iría muy mal. Día a noche es necesario. Las 4 estaciones es necesario, al menos en nuestro hemisferio. El año es necesario. Esa repetición, nuestro cuerpo se mantiene de una forma saludable. Sí que cada día es diferente, pero hay una serie de repeticiones que son necesarias. Por ejemplo, hemos de comer cada día, sino que estamos haciendo un ayuno. Quizás nos hemos de duchar cada día, eso es bueno para los demás y para uno. Hemos de meditar cada día. Hay hábitos que son buenos, hay repeticiones que son más que necesarias. Pero las repeticiones de la personalidad, esto es innecesario, nos envejecen. Pero solamente es la repetición, la mecanicidad de la personalidad y del ego, porque mira que el ego es cansón y repetitivo, la que nos envejece. No. Envejecemos porque nadie nos ha enseñado a mantener la juventud. Digo, nadie nos ha enseñado, a lo mejor sí, a lo mejor alguien ha aprendido, pero quizás nadie nos ha enseñado y nos han explicado que envejecer es un acto natural. Y no es natural, es habitual. Y aquí podríamos entrar en un debate, que perdonadme, pero no voy a entrar, porque después en los comentarios uno ahí me pone cosas y yo las respondo y está muy bien. Bueno, intento responderla lo mejor posible. ¿Por qué el ser humano no debería envejecer? Porque dentro de nosotros tenemos muchos principios, pero hay un principio que dice que el ser humano, como posee ese principio, no debería envejecer nunca. Este principio está explicado, yo al menos lo he encontrado con 2 grandes maestros. Uno es, que lo explica muy bien, Gurdjieff, pero muy bien, en aquel libro maravilloso de enseñanzas de Belcebú a su nieto, os lo recomiendo, es grueso. Gurdjieff dice que habría de leerlo 3 veces. Yo me leí una vez y cogí una serie de apuntes para la conferencia y estaba contentísimo, porque alguna vez era suficiente. Puedo asegurarlo, puse los apuntes en un cajón y hasta el día de hoy yo no los encontré, ni los he encontrado nunca más. Y han pasado décadas. Y tuve que por segunda vez empezar el libro. Quizás sea causalidad, quizás sea lo que queráis decir,
Pero cuando por segunda vez tuve que empezar el libro, que es un libro grueso, y abrí la primera hoja, me acordé de que Gurdjieff dice que al menos hay que leerlo 3 veces. Y entonces, al voltear la primera hoja y la primera página, empezar a leer, escuché una gran carcajada. Eran como las 4 de la mañana, estaba en mi habitación, estaba solo, creo que mis vecinos no hicieron esa carcajada, pienso humildemente que fue Gurdjieff que estuvo esa carcajada por mí, porque pensaba que apuntando aquello no tendría que leer 3 veces. Lo leí 2. Y si un día tengo tiempo de lectura, de verdad que la tercera vez me encantaría volver a leerlo y a disfrutarlo ya con algo más de experiencia que la primera y que la segunda vez. Y nos dice Gurdjieff que hay un principio que está dentro del ser humano y se llama principio Fulastimaniano. Él le gusta hacer, él inventó un idioma y a él le gusta hacer las palabras complejas. Fulastimaniano. Maestro Samael también habla de este principio. Y la verdad es que los dos dicen lo mismo de este principio. No he encontrado otros maestros que hablen de este principio, pero quizás exista. Yo no lo he leído todo. ¿Y qué nos dice el principio Fulastimaniano? Que no sé si lo digo bien. Que me perdonen si alguien lo sabe pronunciar. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice que hay una ley que el ser humano, al ser un animal bípedo, 2 patitas, y tricerebrado, el cerebro motor instintivo sexual, el cerebro emocional y el cerebro intelectual. Podemos hacer una combinación de esos 3 cerebros. Y la combinación de esos 3 cerebros, hecha de una manera consciente, tiene un nombre. Y Gurdjieff lo he querido apuntar para decirlo exactamente como dice Gurdjieff. Lo dice, la ley del equilibrio de las vibraciones de fuentes variadas. Y el maestro Samael a esta ley la llama algo diferente y le dice la ley de igualación de la vibración de muchas fuentes. Pues bien, esta ley y la otra ley, la ley de las fuentes variadas o de muchas fuentes, es la misma. Tanto Gurdjieff como Samael, bajo mi humilde punto de vista, dice más o menos lo mismo que se puede llegar a entender. Y eso es una gran alegría. Siempre que uno encuentra puntos de concordia en el mundo hermético, al menos yo tengo grandes alegrías. Ahora estoy leyendo Las llaves del reino de Jorge Adoum y veo muchos puntos comunes con Blavatsky, Samael, Gurdjieff, y eso da grandes alegrías. Incluso aconseja la lectura de la maravillosa novela iniciática Anoni de Rudyard Kipling, la cual os lo recomiendo porque es algo maravilloso. Hace mucho tiempo que la leí, pero es un libro que la próxima vez que lo lea lo quiero leer con mucha tranquilidad. Bueno, y al principio fue el italiano. Y la ley de equilibrio de las vibraciones de fuentes variadas, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente. Dice que tenemos 3 cerebros. El cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Y que siempre hay un cerebro que predomina por encima del otro. Pero que los 3 siempre actúan a la vez. Voy a explicarme otra vez por cosas que he oído, que lo voy a explicar, pero os voy a explicar una vez más.
a ver, para que se me entienda, que los tres actúan a la vez, pero que siempre hay uno más prominente que los demás. Me voy a explicar. Si uno está haciendo una lectura, el cerebro que predomina es el cerebro intelectual. Está haciendo una lectura intelectual. Lectura intelectual. Bien. Evidentemente la lectura tiene que tener alguna emoción. Y te emocionas. Incluso el cuerpo se relaja, motor instintivo sexual, se relaja, o en algún momento se asombra de aquello que estás leyendo y, oh, ¿qué es esto? ¿No? Coges un lápiz y lo escribes. Pero el más prominente de todos es el cerebro intelectual. Acabas esa lectura, el cerebro intelectual está un poco cansado. De una forma consciente, deberíamos decirle, hey, cerebro intelectual, ahora tú te relajas y voy a hacer que sea otro cerebro que se active, el cerebro emocional. Y entonces, pones, no sé, ya no sé si hay CDs, DVDs o nada, pones en YouTube Music, y pones al gran maestro Bach, Toccata y Fuga. Maravilloso. Y te relajas. Evidentemente, más prominente de todos es el cerebro emocional. Pero el cerebro intelectual también trabaja algo, pero en segundo plano. Tiene un recuerdo. Le viene algo. Y el cerebro motor instintivo sexual también trabaja algo. Se activa por alguna emoción, ¿verdad? Hace una respiración honda. Y después dices, bueno, tú ya has estado activado, ahora vamos a poner en actividad el cerebro motor instintivo sexual. Me voy a ir a la calle a andar. Y te vas a andar. Evidentemente, el principal es el motor instintivo sexual. Está andando. Pero de pronto, cuando vas andando, ves un niño, te entra una emoción. Qué criatura más bonita éramos todos. Qué bonito éramos. Qué belleza esa esencia. Ves una flor, ves un perro. Pero el más prominente es el motor instintivo sexual. De pronto pasas por un sitio y lees. Ah, muy buen sitio para ir a tomar algo con los amigos. Has utilizado el cerebro intelectual. Pero el más prominente de todo es el motor instintivo sexual. Te has cansado de andar y otra vez podías empezar con el intelectual, con el emocional y así sucesivamente. Cada uno de estos tres cerebros es una fuente. Por eso dice, la ley del equilibrio de las vibraciones de las fuentes variadas. Le dice Gurdjieff. El maestro Samael te dice, la ley de igualación de la vibración de muchas fuentes. Da igual, lo llamemos de una forma u otra. Es que trabaje uno o que trabaje el otro. Habitualmente esto no lo podemos hacer. Si tenemos un trabajo intelectual, estamos X horas dándole al intelecto y el cuerpo físico generalmente está sentadito y el emocional pues recibiendo lo que sea. Sí que hay algo, pero desgastamos mucho. O si nuestro trabajo es muy físico, el intelectual trabaja menos y el emocional. O si nuestro trabajo es emocional, el intelectual trabaja menos y el físico trabaja menos. O sea, pero nos dicen, esta enseñanza viene de varios lugares. Una dice que es del Tíbet, otro de los Himalayas, más o menos, ¿verdad? Otros dicen del mundo mongol, o quizás de todos a la vez, que esta es la receta para no envejecer. Pero que el ser humano se ha olvidado de esta receta. Y como nos hemos olvidado, envejecemos. Desgastamos la energía que tenemos dentro de estas fuentes y no las restablecemos. Y restablecerlas es la cosa más fácil del mundo. Es tú, pasivo. El neutro, qué importante es. Vosotros dos neutros, ahora trabaja este. Vosotros neutros, ahora trabaja el otro. Así sucesivamente. Si esto lo hacéis un día,
sábado, un domingo, un día que estéis cansados, veréis que en poco, al menos hablo de mi experiencia, en poco tiempo se restablece otra vez la energía en el vehículo físico, de una forma fácil. Pero el ser humano se olvidó de ello. Entonces, sucedió dos cosas. Una, que envejecemos. Y la segunda, la longevidad. Se ha hecho muy pequeñita. Y entonces aquí es cuando hay personas que dicen, en el pasado se vivía menos tiempo, la longevidad del mundo, del ser humano era más corta porque está demostrado. No todos estamos de acuerdo con eso. Y tenemos nuestro pensar y tenemos también nuestro sentido que nos dice que eso no es así. Quizá un día hablamos sobre ello, quizá un día hablamos sobre ello, pero no todos estamos de acuerdo de esas máximas históricas que nos han puesto, ni de muchas más. No estamos de acuerdo. Pero no es momento de entrar en esa dicotomía, ¿no? Vamos a seguir con nuestro envejecimiento y esa vida más corta. Entonces, como el principio ulanitaniano no lo activamos, ese principio, aparte de los 3 cerebros y la igualación de muchas fuentes, y aparte de la mecanicidad, tiene otros principios, tiene otras realizaciones para mantener un cuerpo muy joven, y mantener un cuerpo muy elástico, y mantener un cuerpo que tenga más duración existencial. Hemos entrado en otro principio. En el principio llamado, a ver si soy capaz de decirlo, Itok-Nanots. Itok-Nanots. Así lo dice Gurdjieff. Samael cambia algo, pero bueno, prácticamente es igual. Itok-Nanots. Itok-Nanots. Y aquí el acento no sé dónde va, pero nos entendemos. Este principio, ese principio en los que se mueven los animales y los vegetales. Ese principio en que la vida es corta, aunque hay animales que su vida es larga, y hay otros animales en que son casi inmortales. Pero bueno, habitualmente o generalmente su vida es más corta que la del ser humano y envejecen más rápidamente. Porque los animales no saben utilizar el principio fulanitaniano de la vibración de fuentes variadas. Pero el ser humano, al no utilizar ese principio fulanitaniano, nos hemos metido en el principio de los animales y de las plantas, itoclanosos. Porque hay plantas que tienen una gran duración. Hay plantas que tienen una gran duración. Pero esas plantas que tienen una gran duración son grandes árboles que tienen otro principio. ¿Qué principio tienen animales que duran más que el hombre y plantas que duran más que el hombre? El mundo vegetal. Porque en el principio Itoclanots, que tendría que ser muy corto al no saber equilibrar los 3 cerebros, y que conste que hay animales unicerebrales, bicerebrales, y el ser humano es el tricerebral, pero que todos los animales poseen, aunque sea el cerebro intelectual, aunque sea más pequeñito, pero ahora lo poseen, y otros animales que son unicerebrales, el cerebro emocional, aunque sea pequeñito, también lo poseen, pero el que tiene más el motor instintivo sexual, los unicerebrales, los bicerebrales tienen el motor instintivo sexual y el emocional, y en pequeñito el cerebro intelectual. Y los seres humanos somos los que tenemos los 3 cerebros. Bien. La naturaleza, para alargar la vida de los animales y de las plantas, dentro del principio Itoclanots, hay un principio que se llama, y este me lo miro porque nunca me acuerdo de él, Iran Sankip. Iran Sankip. Esto lo explica Gurdjieff. Dice que el principio de Iran Sankip es
lo que nosotros llamamos dormir. Que cuando dormimos, los animales y las plantas duermen, se vuelve a restablecer la energía en los tres cerebros o en sus cerebros. Entonces, ¿qué sucede? Que los animales duermen mucho. Por eso su vida es algo más larga. Y los animales que son más lentos, que duermen más, su vida todavía es mucho más larga. Y los árboles que duermen mucho, que tienen un sueño muy largo, pues los árboles y las plantas duermen, mientras más largo es el sueño, más restablecen sus cerebros, y al restablecer más sus cerebros, su vida es más longeva. El sueño. Pero el ser humano no debería ser así. Nos dicen que hemos de dormir 8 horas. Oye, y es importante. Pero hay yogis que la noche se la pasan meditando, no durmiendo. ¿Por qué? Y al día siguiente están frescos como una lechuga. ¿Y por qué? Porque han trabajado con el principio fullermitaniano, y no solamente el equilibrio de los tres cerebros, sino con otros principios fullermitanianos que hacen que el cuerpo no envejezca, que hacen que la vida sea más larga. Bien, espero de corazón haberme explicado, y en otras ocasiones, en las próximas conferencias, hablaremos más profundamente de estos principios y de la ley, del equilibrio, de las vibraciones, de las fuentes variadas, y volveremos a hablar de todo. Ahora esto ha sido simplemente un pequeño contacto. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una futura conferencia. Adiós.